Entonces vamos a ir observando, estimados, cómo el Señor nos va a hablar desde este capítulo 4 y vamos a comenzar en esta lección que ya es la número 11 de Efesios, mire usted, la lección número 11 de Efesios, acerca de la unidad en la iglesia, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que en el capítulo 3 Pablo nos hacía recordar que como de gentiles y judíos, gentiles nosotros, los no nacidos dentro del pueblo de Israel, que gentiles y judíos de ambos sí son un solo pueblo, ¿no? Que a todo aquel que en él cree, que recibe a Jesucristo, se arrepiente, cree en él y es bautizado, se hace miembro de este cuerpo, de esta iglesia, se hace un hijo de Dios. ¿No? Entonces nos ha hecho uno y justamente aquí en el capítulo 4 de Efesios nos va a hablar muchos aspectos de esta unidad en la iglesia. Y bueno, vamos a comenzar con los primeros 6 versículos. Entonces tenga su Biblia a la mano para poder meditar en estos primeros versículos de Efesios capítulo 4 versículo 1 al 6. Justamente aquí vamos a darle una rápida leída y luego vamos a meditar en cada uno de estos pues, aspectos. Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios, miren qué hermoso cómo termina, ¿no? El cual es sobre todos, por todos y en todos, ¿no? Nos está hablando como Dios abarca todo. Dios está abarcando todo lo que nosotros somos. Y bueno, pues vamos a mirar estos primeros versículos sobre la unidad de la iglesia. Y nuevamente Pablo comienza recordándonos que esta carta la escribe desde sus prisiones, ¿no? Él nuevamente dice preso, yo pues preso en el Señor, ¿no? Realmente Pablo nos hablaba en los primeros capítulos, en el capítulo 1, por ejemplo, nos hablaba de la herencia espiritual, ¿no? Y para Pablo, el estar en una prisión no era motivo de tristeza porque mayor es el que estaba obrando en él y la esperanza de esa herencia en los cielos pues lo confortaba en muchos aspectos de su vida, ¿no? Entonces, pero él nos hace recordar que estaba preso y por la causa de Cristo y él no es una persona que está hablando desde la comodidad, no es una persona que está hablando desde lo que debería ser, sino él está hablando de lo que él vive, de lo que él ya está experimentando en el Señor y aún en medio de la aflicción de su carne por estar preso. Él busca que nosotros como iglesia, en este caso Éfeso y ahora para todos nosotros como iglesia, podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor, crecer como un solo cuerpo, ¿no? Entonces, hace recordar pues que escribe desde sus prisiones y eso pues a todos nosotros nos mueve el amor que tenía el Señor a su obra y es en este contexto que Él nos dice y, no, y os ruego, dice, mire usted, nos ruega, qué tremendo, ¿no, hermanos? El preso y desde sus prisiones nos ruega a nosotros a la iglesia, ¿no? La iglesia en Éfeso en ese momento estaba perseguida también, pero muchos se movían independientemente. Hoy nosotros nos movemos libres, aunque tenemos hermanos en el mundo que sufren prisiones a causa de Cristo, ¿no? Hermanos en la fe. Que son asesinados por la causa de Cristo, ¿no? En Medio Oriente, aparte, estos grupos que practican el Islam,
consideran a todo cristiano un infiel y en lo que si no se convierten a su religión, los cristianos pues terminan asesinados de la peor manera. ¿No? Tenemos en China hermanos que por leer la palabra de Dios, ni siquiera por salir a publicarla, por buscar leer la palabra de Dios o compartirla en secreto, son tomados presos, ¿no? Por años. Y así hay muchos ejemplos de iglesias como en Etiopía que están siendo incendiadas, ¿no? Por estos grupos que practican el Islam. Entonces, tenemos hermanos en esa situación, pero de repente esa no es nuestra situación. Nosotros estamos viviendo en libertad y a veces cuando vivimos persecución es cuando más nos acercamos a Dios, pero cuando estamos en libertad a veces como que no valoramos estas cosas, ¿no? Pero bueno, Pablo acá nos dice, yo pues preso en el Señor nos está rogando. ¿Qué nos está rogando? Prestemos atención, hermanos, a la petición que el Señor nos hace, nuestro Dios nos hace a través de esta carta del apóstol Pablo. ¿Qué nos dice en el versículo 1, 4:1? Dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que caminemos, que vivamos como es digno de la vocación. Cuando aquí Pablo nos está hablando de la vocación, nos habla del propósito. Siempre estamos diciendo, estimados hermanos, nosotros no hemos venido a este mundo por una casualidad. Es importante que usted se meta esto en la cabeza. Su vida tiene un propósito, su vida tiene un sentido. Y eso es lo que usted le tiene que mover en la vida. Usted no puede ir por la vida haciendo cosas a su antojo o viviendo sin un sentido o menospreciando su vida porque piensa que su vida no tiene valor. Nosotros hemos sido llamados, elegidos. Dice, hemos leído en el primer capítulo que el Señor nos llamó, nos escogió aún antes de la fundación de este mundo, ¿no? Él nos llamó, nos escogió. Nos separó para este tiempo en el que ya nosotros al escuchar la voz del Señor, el Espíritu Santo se movió en nosotros y produjo esa fe y también nos llamó al arrepentimiento por el cual hemos venido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene un propósito. Hemos nacido para la gloria de Dios, para las buenas obras que Dios separó de antemano. Entonces, nosotros necesitamos entender que cada día que vivimos tenemos que hacer la obra de nuestro Señor. Y cuando hablamos de esa obra del Señor, en mi caso es estar aquí enseñándoles a ustedes. Hay otros que están visitando enfermos y también enseñando la palabra. Hay quienes ven a un necesitado y lo ayudan y le dan la palabra. En todo tiempo nosotros de diferentes maneras estamos cumpliendo el propósito del Señor, que es que esta tierra se llene del conocimiento del Señor para que su gloria la pueda inundar, ¿no? Y también para que se cumplan los tiempos, porque cuando ya el mundo conozca a Cristo, todo, entonces dice la palabra, cuando ya haya escuchado el Evangelio, entonces vendrá el fin, ¿no? Entonces aquí nos está rogando Pablo eso, camina, ¿no? Anda, vive como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Filipenses 1:27 nos dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mire usted, ¿qué nos dice Colosenses 1:10? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros para hacer. Entonces, ese es el ruego que nos hace Pablo. Camina, vive como es signo de la vocación con la que fuiste llamado. Y es lo primero que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Estamos andando, viviendo conforme a la vocación con la que hemos sido llamados? Y justamente aquí
nos va a hablar de que este llamado, este propósito, esta vocación, no la debemos trabajar solos, o sea, vivir nosotros aislados de todos. Nosotros como iglesia somos una comunidad de fe, somos una familia espiritual, ya lo hemos visto en las lecciones pasadas. Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano, el Espíritu Santo es nuestro guía. Somos la familia de Dios. Entonces no debemos andar solos, cada uno por su lado y haciendo más o menos lo que piensa, sino que, y ahora nos va a decir que debemos buscar la unidad como cuerpo de Cristo, pero justamente nos va a ir indicando virtudes que necesitamos para guardar la unidad. A partir del versículo 2 nos va a empezar a nombrar cuáles son esas virtudes que necesitamos para guardar la unidad. Entonces, en Efesios 4:2, la primera virtud nos dice que el vivir esta vocación para la cual hemos sido llamados, la debemos vivir, dice, con toda humildad. Entonces, en el versículo 1 nos dice que debemos vivir dignamente conforme al propósito de la vocación que nosotros hemos sido llamados. Y lo debemos hacer, dice, con toda humildad. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, leemos en Lucas 18, capítulo 10 al 14, vamos a leer este pasaje de Lucas. Aquí yo tengo mi Biblia que la tengo en digital, virtual, ¿no? Y aquí vamos a buscar Lucas capítulo 18. Usted búsquela en su Biblia, Lucas 18, y vamos a leer del versículo 10 al 14. Esta es una historia muy, muy conocida, pero que es tan importante para ayudarnos a recordar sobre realmente qué significa vivir este llamado de Dios, esta elección que Dios hizo de nosotros, vivirla, dice, con humildad. ¿Cómo debemos vivirla? Miren ustedes acá. Desde el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿De acuerdo usted de qué parábola vamos a hablar? Fariseo y publicano. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Mire usted el fariseo, no oraba al Señor, estaba orando consigo mismo. Se decía a sí mismo, Dios decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Había un publicano a su costado que estaba orando y el fariseo seguía diciendo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mire usted acá, hay humildad aquí. Pablo dice, comienza Efesios 4:1, nos ruega, dice, yo desde mis prisiones les ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamado, ¿no? Entonces, al servicio del Señor, el poder llevar su gloria a las naciones, compartir el Evangelio. Y en el versículo 2 nos dice que esto lo debemos hacer con toda humildad. Y miren ustedes acá un fariseo. Un fariseo es un experto en la ley. Este fariseo conocía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, al revés y al derecho. Se lo sabía muy bien y como él mismo dice acá, ayunaba, cumplía con los diezmos y todo lo demás, pero no había humildad en su corazón. ¿No? No había humildad en su corazón. Y esto lo único que hace es separar a los cristianos. Mire usted cómo menosprecia al publicano, ¿no? Dice, ni aún como este publicano, dice, ¿no? El altivez, el orgullo, la vanidad no son parte de un cristiano. Si usted como cristiano se siente superior a otro cristiano, a otro hermano en la fe o incluso a los inconversos, tenga cuidado. Eso a Dios no le agrada. Mire la oración del publicano. Mas el publicano
Mas el publicano, estoy leyendo el versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Mire usted, el publicano sabía que estaba fallándole al Señor, que no estaba actuando rectamente delante del Señor. Pero él no escondía, no se escondía tras su servicio diciendo, pero yo soy un publicano, o sea, yo trabajo para Dios. Él reconocía que su trabajo para Dios lo estaba haciendo mal. Y él dice que ni aún se atrevía a alzar los ojos al cielo y le pedía perdón a Dios diciendo, sé propicio, perdóname, no quites de mí tu mirada, sé propicio es eso, no mírame, Señor, escúchame, perdóname, soy un pecador. Entonces Jesús dice, refiriéndose al publicano, no, no al fariseo, al publicano, os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro, o sea, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí nos está diciendo Pablo que cuando nosotros estemos realizando el llamado para el cual el Señor nos ha escogido, debemos esforzarnos, hermanos, en hacerlo, dice aquí, con toda humildad. ¿Qué significa la humildad? La humildad es la dependencia absoluta de la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que entender que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos por la voluntad, por el gozo, la misericordia, la bondad de nuestro Señor. Pero eso no lo tiene usted que decir, lo tiene que vivir. Porque algunos dicen por la voluntad de Dios, pero ya parecemos fariseos, porque nuestra conducta es de reprochar, hablar del otro, así como el fariseo, míralo a este publicano, no como este publicano menospreciando a los demás. Eso no nos permite guardar la unidad como iglesia, ¿no? Entonces debemos ser, dice, humildes. No debemos preocuparnos por el poder, el prestigio o la posición. No, nosotros servimos a Dios por amor a Él, no para que la gente nos mire como pasaba con el, este, fariseo, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente vive en humildad o hay vanidad, hay orgullo, ¿no? De repente nos sentimos orgullosos de que somos muy buenos cristianos. Tenga cuidado que eso lo va a dañar a usted y va a romper la unidad de la iglesia. La aceptación incuestionable de la palabra de Dios. Lo que yo les estoy diciendo no viene de mis ideas. La palabra de Dios es la que nos está exhortando. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, así de repente esa palabra nos está redarguyendo, nos está cambiando nuestra forma de ver y de repente usted se resiste y dice, no, pero yo ya siempre lo hago así. Tenga cuidado, esa actitud no es de una persona humilde. El humilde recibe la palabra de Dios y aunque le cueste, la obedece. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesús lo demostró? ¿Qué es lo que nos habla aquí? Por ejemplo, Filipenses, vamos a los que están con sus Biblias, Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Yo lo voy a buscar aquí. Vamos a buscar Filipenses 2 capítulo 6 al 8. Mire usted, dice así. Está hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios Padre envió a Jesucristo a la tierra, no solo a vivir, sino a vivir como el más humilde de los hombres y a morir de la forma más terrible que podía existir en la época. Y no solamente era el dolor físico, era también el abandono que él va a sentir del mismo Dios Padre, porque estaba cargando todas las culpas, los pecados del hombre. Pero el Señor fue obediente.
Él obedeció y eso demostraba su humildad. Que es lo que a nosotros también nos toca, ¿no? Cuando el Señor nos pide servirle y de repente te piden a ti que sirvas en algo que tú dices, ay, pero yo estoy preparado para otras cosas, ten cuidado, eso no es humildad. Donde el Señor te llame a través de sus siervos, los líderes en la iglesia, obedece, sea humilde, porque el Señor sabe por qué hace estas cosas. Mire lo que dice Isaías 66:2. Aquí vamos a encontrar, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que no tiene una fuerza en sí mismo, sino en el Señor. La humildad no es, hermanos, inseguridad. Ay, no sé, ya Dios dirá, eso no es humildad, no es indecisión. Bueno, quizás lo voy a ver, no, no es inactividad. Voy a dejar que Dios haga todas las cosas, no es humildad. La humildad, como hemos visto, es depender de la misericordia de Dios y movernos como Dios nos dice que nos movamos, en obediencia a su palabra. Entonces, aquí es un primer punto que nos está indicando Pablo, ¿no? Nos ruega que nosotros vivamos conforme al llamado, al propósito, a la vocación para el cual hemos sido llamados con toda humildad. En este versículo 2 también nos dice que vivamos con mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Es la condición de ser manso, libre de altivez o de vanidad. Es una predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritarse, resentirse o con ánimos de venganza. Mire usted lo que el Señor nos está pidiendo. Y eso es lo más común en nosotros, cómo rápidamente nos irritamos o cuando algo nos pasa estamos buscando cómo vengarnos, ¿no? Y a veces esa venganza se disfraza de justicia, ¿no? De repente, alguien nos trató de una manera adecuada, entonces yo digo, tengo que hacer que la gente sepa, decimos, para que a nadie más le vuelva a suceder. Pero a veces en vez de realmente defender una causa justa, lo que promovemos es una venganza. Dice el Señor a través de esta carta de Pablo que el llamado que tenemos lo vivamos con mansedumbre, predisponiendo en nuestra mente, porque somos tentados. Yo personalmente tengo un carácter bastante complicado a veces, que cuando algo no sale como yo quiero me enojo mucho, ¿no? Pero también estoy trabajando aquí en mi mente con la palabra de Dios, repitiendo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sobre todo me viene aquí siempre esta mente, ¿por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufres la ofensa? Que me la tengo que estar repitiendo siempre esta palabra del Señor para yo controlar esos ánimos de justicia que son más de revancha, ¿no? Entonces, cuando tú predispones tu mente para sufrir con paciencia la ofensa, sin irritarte, sin resentirte, sin ánimos de venganza, esto trae paz, trae unidad a tu iglesia, a tu familia, ¿no? Trae tranquilidad para poder resolver los problemas sin ánimos de peleas, porque esto es lo que más usa Satanás para dividir a las familias y es muy triste como a veces dentro de las familias hay tanta división, tantas peleas. Y luego venimos a la iglesia y dentro de la iglesia también empezamos a actuar de la misma manera. Y esto, quien sale ganando es Satanás. Y por eso el Señor a través de Pablo nos dice, ¿no? Hemos sido llamados nosotros, escogidos, tenemos una vocación, el servicio a nuestro Señor, llenar el mundo de su evangelio, pero nuestra conducta debe mostrar ese evangelio. Y ahora nos dice humildad y mansedumbre. La mansedumbre está ligada con la humildad, con la amabilidad. Aquí en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 9, nos narra cuando los hermanos de Moisés, Aarón y María
se levantaron a hablar en contra de Moisés, ¿no? Mira tú, tu esposa, como que no es cristiana, bueno, en ese caso judía, ¿no? No está cumpliendo con nuestras costumbres y bueno, Dios también puede hablar a través de nosotros, dijeron ellos, ¿no? Entonces, el versículo 3 de este Éxodo 12 nos dice que Moisés era un hombre tan manso que él soportó el agravio y fue Dios quien se paró delante y dijo, Él es mi siervo, yo le hablo directamente a Él. Puedo levantar profetas y les voy a hablar allí en el templo, pero a Moisés yo le hablo directamente, ¿no? Entonces, Moisés, recuerden ustedes que, bueno, este capítulo 12 de Éxodo ya es un Moisés que ha vivido 40 años en el desierto porque Moisés tenía un carácter también muy irritable. Recuerden ustedes que escapó de Egipto, de cuando era príncipe en Egipto, porque había matado a uno de los supervisores, un soldado egipcio, que estaba haciéndole daño también a unos israelíes, unos judíos, ¿no? Entonces tampoco él tenía un carácter muy apacible, muy manso, pero el Señor lo llevó 40 años al desierto, donde su carácter se aplacó y se convirtió en un hombre manso. Esperemos que no tenga que suceder eso con nosotros. Escuchemos la palabra y pongámosla por obra. También nos dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Mire usted que para guardar la unidad de la fe nos dice, sé humilde, ¿no? No busques tu reconocimiento, tu fama, todo lo tienes que hacer para el Señor. Sé manso, soporta que de repente hagan algo contra ti, pero no te irrites, no busques venganza. La justicia no es venganza. El Señor hará, Él dice, la venganza es mía, ¿no? Yo me encargaré, ¿no? Hay medios que Él ha establecido, pero no lo hagas con enojo, con ira, ¿no? Entonces, miren lo que nos está diciendo. Y ahora nos dice, soporta con paciencia los unos a los otros, ¿no? Implica sufrir circunstancias adversas esperando de una manera voluntaria y no por mera necesidad, ¿no? Es soportar sin murmurar aquellas pruebas ordenadas por el Señor, así como la oposición, la injusticia, la provocación que puedan caer sobre nosotros por causa del nombre de Cristo. Mire, soportar con paciencia. Y acá justamente tenemos estas citas muy bonitas de Romanos donde el Señor nos sigue hablando acerca de la paciencia. A ver, miremos aquí en Romanos 5:3. ¿Qué nos dice Romanos 5:3? Nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y este es un versículo interesante, hermanos, porque muchas veces nosotros decimos, ay, Señor, no tengo paciencia. Quiero paciencia, pero aquí Romanos 5:3 nos está diciendo que si, ¿cómo llega la paciencia? La paciencia llega a través de las tribulaciones. Los problemas, las aflicciones, hacen que nos apeguemos a Dios y esperemos en Dios. Y si no estamos aprendiendo paciencia a las buenas, a través de las tribulaciones la vamos a aprender. Yo creo que no queremos eso, ¿verdad? Aprendamos a soportar sin murmurar, sin hablar algunos en contra de Dios, otros en contra de las personas, para mantener la unidad. En Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No te desesperes, el Señor ha escuchado tus oraciones. ¿Cuánto tiempo vienes orando? El Señor ha escuchado las oraciones, pero Él sabe lo que hace en el tiempo. Es como seguimos orando por Venezuela y la libertad que están buscando nuestros hermanos y los ciudadanos en general. Y a veces nos desesperamos pensando de que ya, Señor, tienes que resolver ya, pero hay tanto que ordenar allá y el Señor lo está haciendo en el tiempo que Él sabe que tiene que hacerse para que las cosas funcionen como se está orando. Tengamos paciencia, tengamos paciencia. Y Colosenses capítulo 3 versículo 12 también nos va a dar una importante reflexión que debemos tener en cuenta. Colosenses capítulo 3 versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, dice, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Mire usted cómo el Señor nos pide vestirnos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Queremos mantener la unidad en la iglesia. Esas son las virtudes que debemos practicar y dice también que todo esto lo debemos hacer en amor, que todas estas virtudes, tanto la humildad, la mansedumbre, la paciencia, no las vamos a poder tener si no nos amamos unos a otros. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nos está resultando muy difícil ser humildes, mansos y pacientes, es porque de repente nos está faltando el amor. Entonces Pablo nos dice que todas estas cosas las debemos hacer en amor. Qué hermoso. Y a partir de estas cuatro virtudes de la humildad, la mansedumbre, la paciencia en amor, nosotros debemos ser solícitos, prestos, rápidos, apurados en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, en el vínculo de la paz. Entonces, cuando ya nosotros estamos hablando de este vínculo de la paz es el resultado del perdón de Dios. Vamos a mirar 1 Corintios 14:33. Esto es algo importante que también nos va a ayudar a fortalecer el amor. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Él cuando vino a nuestras vidas, andábamos nosotros muy conflictuados, andábamos de repente en muchas enemistades, incluso peleando con nosotros mismos, pero Él cuando viene a nuestra vida trae paz a nosotros, nos hace estar en paz con Dios, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a vivir en paz también con las demás personas. Cuando tú entiendes que eres pecador, que le has fallado al Señor y que es solamente su amor, su bondad, su misericordia las que te permiten estar delante de Él, eso trae paz a nuestras vidas, nos trae tranquilidad de saber que no son nuestros méritos, que solamente su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, la que nos acerca al Señor. Nosotros solamente hemos sido obedientes y nos hemos acercado. Entonces es ese amor que recibimos de Dios lo que nos tiene que llenar. Y cuando nosotros vamos entendiendo que no somos merecedores de esa gracia, que nosotros deberíamos seguir enemistados con Dios, pero que ahora vivimos en paz con Dios, por su amor derramado. Cuando entendemos esta verdad, también tenemos que mirarla de la misma manera a nuestros hermanos en la fe, que ellos, al igual que nosotros, son imperfectos y que como nosotros fallamos, ellos también fallan. Y por ello hay que en ese vínculo de la paz, viviendo en amor, seamos justamente humildes, mansedumbres, pacientes, porque estos son los atributos que nos permiten vivir en la unidad de la iglesia. Justamente vamos a entrar a ver estas bases de la unidad que las vamos a repasar, esa unidad a la cual nos está pidiendo el Señor a través de la carta de Pablo. Nos dice pues que nosotros somos diversos, venimos de diversas culturas, de diversas formas de haber conocido a Dios. Incluso algunos ya han venido de otras religiones y tienen ciertas ideas, somos diversos, ¿no? Recuerden lo que en Efesios 2:18 dice que por medio de él, Jesucristo, los unos judíos y los otros gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y lo que vamos a ver justamente aquí, de los versículos 4 a 6, es entender que nosotros tenemos una base que cimenta toda nuestra fe, nuestra unidad en fe. ¿Cuál es?
que nosotros somos miembros de un solo cuerpo, que dentro de este cuerpo hay algunos que ya conocen, tienen más experiencias con Dios y están acercándose más al Señor y tienen de repente más controlado su carácter, pero hay otros que no, que recién están comenzando. Entonces, dentro del cuerpo somos diversos, somos diferentes, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Tenemos un mismo espíritu, el Espíritu Santo que obra en mí, que obra en ti, que obra en el hermano. Todos tenemos un mismo espíritu, ¿no? Y es en la medida que cada uno va dejando que el Espíritu Santo obre en su vida, es que somos transformados, somos santificados, pero eso no actuemos como el fariseo, decir, ay, este no cambia. No hagamos eso, eso es falta de humildad. El Espíritu Santo está obrando, en algunos lo hace un poco más lento porque hay personas que todavía están luchando con ciertas cosas, en otros avanza mucho más y ya sabe el Señor que luchas también van teniendo. Dice así, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos nosotros, como cuerpo de Cristo, guiados por un mismo espíritu, tenemos una esperanza que nuestra transformación completa ya se acerca, que esa transformación en la cual veremos a por la cual veremos a nuestro Dios ya viene. Esa esperanza de que nuestros cuerpos serán resucitados a cuerpos glorificados, esa esperanza de que estaremos delante del Padre, del Dios eterno Jesucristo, Espíritu Santo, estaremos allí en la gloria con Él y disfrutaremos cara a cara de su presencia. Tenemos todos la misma esperanza. Tenemos a un mismo Señor al cual servimos, nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre estableció todas las cosas para que toda rodilla se doble delante del único Señor, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Tenemos una misma fe. Esa fe que nace en nosotros por el oír la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo que mueve en nosotros esta fe. Hemos sido bautizados en un mismo bautizo. La palabra del Señor nos habla del bautismo del Espíritu Santo, pero también nos habla del bautismo en agua. Y conforme estamos aprendiendo de la palabra, hemos sido bautizados en aguas, hemos sido sumergidos representando la muerte con Cristo a nuestros delitos y pecados, pero también nuestra resurrección. Y tenemos, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todos tenemos al mismo Padre, que es nuestro Señor. A Él sea la gloria. Amén. Qué hermosa petición que nos hace Pablo, que nosotros vivamos conforme a la vocación a la cual hemos sido llamados. Vivamos esa vocación. Yo no sé qué puntos de los que hemos visto acá el Señor te ha movido y te ha dicho, aquí todavía te falta trabajar. Búscalo, hazlo, porque el Señor quiere que como iglesia podamos nosotros seguir creciendo, llevando su palabra, llevando este mensaje que es tan necesario para el mundo. Pero si andamos cada uno por nuestro lado, o hablando unos de otros, o sintiéndonos superiores unos de otros, menospreciando a otro, eso no ayuda, no ayuda. Ya hemos visto que Pablo dice, el Señor nuestro Dios a través de Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Ser llamado para glorificar, para honrar a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Te bendecimos, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por tu amor que es grande y perfecto. Oh soberano Rey, gracias. Gracias por esta palabra, soberano Dios, porque tú quieres que tu iglesia crezca cada día más, pero tenemos que ser pulidos, Señor, tenemos que seguir siendo transformados. Y usted sabe, bendito Dios, cuál es la necesidad en cada uno. A alguno de repente todavía le falta humildad, mansedumbre, paciencia, el amor, la paz, Señor. No se ha comprendido, bendito Dios, pero Espíritu Santo, usted lo puede hacer. Porque la palabra dice que usted nos mostrará toda la verdad, Señor. Usted es el que nos guiará a la verdad. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos, Señor. Somos su cuerpo, Jesucristo. Somos su pueblo, Padre eterno. Y sabemos que usted es el que está haciendo la obra en nosotros. Fiel es usted, que la obra que comenzó la completará.
Pongo delante de usted la vida de mis hermanos que están en necesidad, en aflicción, Señor. Que cada uno de los que está cerca, Señor, pueda ser un canal de bendición para orar, para proveer, Señor, porque somos un cuerpo y cuando uno sufre, todos sufren y cuando uno se alegra, todos se alegran, Señor. Sigue fortaleciendo, Espíritu Santo, esta unidad. Bendito Dios, en amor y en el vínculo de la paz. A ti sea la gloria, soberano Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, que nuestro Señor los fortalezca, el eterno Dios los bendiga. Esta semana estamos meditando en los nombres de Dios. Hemos visto algunos tan hermosos. Eloam, ¿no? Donde el Señor es eterno desde la eternidad. Él está siempre con nosotros y Él cumple su palabra, cumple su promesa. Así que nosotros debemos vivir confiados en que el eterno, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Él está con nosotros y el Olam y va a hacer cumplir todo lo que Él ha preparado para nosotros. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima semana.